Ya. Sofonías capítulo 2, versículos del 8 al 12. Hasta aquí habíamos visto el obrar de Dios a través del juicio. Al principio de la serie de predicaciones en Sofonías vimos cuán difícil es hablar de juicio. Cuando hablamos de juicio estamos hablando incluso hasta de muerte. El Señor, por muy duro que sea, mataba o enviaba a matar a su propio pueblo muchas veces para que se dieran cuenta que estaban haciendo lo malo. ¿Se entiende? Es difícil, pero el Señor decía, a pesar de que ellos mueran, su alma sigue siendo mía. ¿Se fijan? La muerte, hermanos, no es el fin. La muerte para nosotros como cristianos no es el fin. Y en ese contexto, entonces, Sofonías comienza no solamente a juzgar al propio pueblo, sino que empieza a juzgar a los pueblos extranjeros por su maldad, por su jactancia. Ellos decían, oye, pero mira, este es el pueblo del Señor. Mira, estos que están aquí son el pueblo del Señor. Si así yo prefiero estar afuera, po. Si así yo prefiero vivir afuera. Si así yo prefiero hacer lo que quiera, po. Pero esto es el pueblo del Señor, ¡qué vileza! Entonces ellos se jactaban y se reían porque ellos mismos se burlaban constantemente del pueblo de Dios. Entonces el Señor dice, yo permití que ustedes atacaran a mi pueblo, pero porque yo se los permití. No porque ustedes merecieran algo, no porque ustedes fuesen buenos. Entonces, a causa de su jactancia, yo los voy a juzgar. Dice Sofonías 2, del 8 al 12. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortiga y minas de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Y también vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana, en esta tarde ya, queremos entregarnos por completo. Señor, que esta palabra, si bien es cierto, está expuesta para aquellos extranjeros que atacaban a Israel, sin duda, también es para nosotros. Pecadores, viles, ególatras, blasfemos. Y es por eso, Señor, que ya habiéndole pedido perdón en la oración de perdón de pecados, ahora queremos pedirle, Señor, que usted abra nuestro corazón, abra nuestras mentes y que podamos poner en práctica estas palabras, Señor. Si son duras estas palabras, permítanos oírla, como dice su palabra en Juan 6. Dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? Y sabemos, Señor, que no la escucha nadie más que aquellos que han sido llamados por usted. Así que esperamos, Padre, en este tiempo que podamos disfrutar de lo que usted tiene para nosotros y que en esto nosotros podamos vivir para su gloria allá afuera en el mundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de comenzar, hermanos, no sé si seré yo, seremos nosotros, pero es como que nos da miedo de repente afirmar o decir amén. No sé si se han dado cuenta. Como que les da miedo. Decir amén, hermanos, no es solamente un cliché. ¿Se puede usar como cliché? Sí, se puede usar como cliché. Pero la palabra del Señor nos muestra que el amén es parte del aceptar, del yo estoy escuchando lo que me están diciendo. Yo estoy aceptando lo que me están diciendo. Es una forma de afirmar. Así que si en algún momento ustedes no están de acuerdo conmigo, ya voy a saber quiénes son los que no están de acuerdo conmigo. Los que no digan amén. ¿Ya? Bien. ¿Ustedes conocen esta Biblia? Me refiero al objeto. ¿Sí? Miren, conózcanla, se las presento. Se llama la Biblia de la Reforma. ¿Ya? No es nada alusivo, no es nada de idolatría, sino simplemente se las quiero presentar. Esta Biblia
es bastante llamativa, es bonita. Si ustedes ven los pliegues, ven los relieves que tienen afuera, bonito, en semipiel, ¿cómo se llama? Esta Biblia, aunque ustedes no lo crean, antes de ser Biblia, era un árbol. Buen dato, ¿ah? Era un árbol. No sé si era roble, pino, no lo sé, ahí depende la empresa. Pero el asunto es que para llegar a ser algo tan hermoso como esto, algo tan hermoso como este tipo de Biblias, yo sé, hay otras mejores, tal vez la Biblia del oso, que es bonita, bien diseñada ya, pero el asunto es que para poder llegar a esto, primero tuvo que pasar por un proceso de tala, de descortezado del árbol, de corte, de trituración, y así un proceso muy largo, duro, para finalmente llegar a ser una Biblia. En la historia de Sofonías, en la historia que Sofonías nos está presentando ahora, hay muchos detalles que él nos quiere mostrar de algo similar. El pueblo del Señor que había germinado, había crecido, tenía que pasar por un proceso de talado. El pueblo del Señor era necesario ser cortado, era necesario ser descascarado, deshojado. En el momento en el que esto pasa, ¿qué creen ustedes que sucede? Nosotros vemos destrucción, vemos dolor, vemos angustia. Es doloroso. Si nosotros vemos, por ejemplo, un roble, bonitos los robles, ¿cierto? O imagínense el árbol que usted encuentre más bonito. ¿Qué pasa cuando es cortado? Es feo, feo porque lo están cortando, feo porque lo están descascarando. Sin embargo, el proceso que lleva el tiempo de secado, después cuando se transforma en un mueble, ¿qué pasa? Es hermosísimo, hermosísimo. Bueno, de igual manera, el Señor dice que este pueblo que estaba siendo descascarado, deshojado, roto, partido en dos, era necesario todo ese proceso para finalmente llegar a ser algo tan hermoso. En el caso del árbol, una Biblia de la Reforma. En el caso del pueblo del Señor, el remanente. Ustedes, en cierto sentido, son el remanente del Señor. El pueblo podía estar preocupado porque su Dios estaba airado. Y saber que nuestro Dios está airado, está enojado, no es cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando de aquel Dios capaz de abrir el mar. Estamos hablando de aquel Dios capaz de lanzar meteoritos sobre una ciudad para destruirla como Sodoma y Gomorra. O estamos hablando de un Dios que es capaz de consumir en un instante, de un momento a otro, fulminar a alguien que intenta jugar con lo santo. De ese Dios estamos hablando. ¿Entienden por qué ellos tenían miedo? ¿Entienden por qué nosotros deberíamos tener miedo de este Dios? Yo no estoy diciendo que Dios no sea amor, que Dios no sea misericordioso, lo dejé claro en la oración. Mi punto es, Dios está airado en todo tiempo, nunca deja de estar airado. Pero Dios también es amor en todo tiempo y nunca deja de ser amor. Aquellas naciones podían funcionar como un gobierno que juzga lo malo. Aquellas naciones podían estar bajo seriedad, tal vez leyes justas. Pero aquellas naciones de las cuales Dios se sirvió, o sea, que Dios ocupó para talar, para cortar, para deshojar el pueblo de Israel, en vez de hacerlo de manera justa, ellos finalmente se burlan y se jactan. A mí me va mejor que a ti, decían. Tú lo haces mal. A mí me va mucho mejor. Pero ahora detengámonos un poco. Pensemos en esto. Pensemos en esta imagen. El pueblo de Dios estaba recibiendo juicio de parte del Señor. Pero las naciones que fueron usadas para ese juicio se estaban jactando. Piensen en eso. Ustedes, por ejemplo, ustedes son la nación, llamémosle la nación judía. De repente vienen otras naciones y los empiezan a descascarar, a matar aquí mismo. Y esas naciones que vinieron sobre ustedes se ríen de ustedes. ¡Ah, yo maté a tu hermano! ¡Ah, mira, yo maté a tu mamá! Son fuertes las cosas que estoy diciendo, pero ellos hacían esto, se jactaban. Ellos trataban de hacer las cosas burlándose del otro. Burlándose del otro. Es como cuando uno se esfuerza mucho en hacer un buen trabajo, pero un compañero que sin hacer nada y se hace amigo del jefe, finalmente lo ascienden a él. ¿Qué pensarían ustedes? Es fome, ¿cierto?
la sensación que nos genera es como frustración, molestia, porque ¿cómo si yo estoy haciendo un buen trabajo? ¿Cómo lo ascienden a él? Ya, esto es lo que está pasando ahora. Ellos se jactaban y finalmente comienzan a crecer. Dice el texto de Habacuc que Babilonia, por ejemplo, que fue el pueblo que venía a atacar al pueblo de Israel, ponían su nido en alto. ¿Sabes lo que significa poner su nido en alto? Significa que ellos se ubicaban en altura para que todos los demás pueblos lo vieran y ellos decían, aquí estamos nosotros y ustedes están allá abajo. Eso es lo que estaba pasando. Así que aunque Dios mismo fue quien juzgó a Israel con otros pueblos, ahora dice, yo permití que ustedes atacaran a mi pueblo, le dice a los extranjeros, pero no para su propia jactancia. Así que ahora ustedes mismos van a ser juzgados. Y ahí leemos entonces los versículos 8 y 9. Vamos a hablar primero del juicio divino. Yo he oído las afrentas de Moab, dice el texto. Vayan recordando estos nombres. Moab. Y los denuestos de los hijos de Amón. Amón. Con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Que Moab será como Sodoma. Y los hijos de Amón serán como Gomorra. ¿Se acuerdan cómo fueron destruidos Sodoma y Gomorra? Por completo. Campos de ortiga y minas de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Aquí primero nos nombra dos naciones, Moab y Amón. ¿Saben quiénes son Moab y Amón? O los moabitas y los amonitas. ¿Lo habían escuchado antes? A veces uno lo escucha y no investiga más allá porque se dedica o se enfoca en otras cosas, ¿cierto? A veces pasa que uno después va descubriendo cosas nuevas en los textos. Pero ellos, la historia de ellos, eran una especie de parientes lejanos del pueblo de Israel. Moab y Amón eran los hijos de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? ¿Quién era Lot? Sobrino de Abraham, ¿cierto? ¿Dónde estaba Lot? ¿Dónde creció Lot? ¿O dónde vivió Lot? En Sodoma y Gomorra. Lo interesante es que cuando Sodoma y Gomorra son destruidos, Lot se toma un espacio de tierra y él tenía hijas, tenía 2 hijas. Y estas hijas, estúpidamente, dicen, miren, fue destruido Sodoma y Gomorra, y para ellos, como ellos eran el centro de todo, dicen, fue destruido Sodoma y Gomorra, por lo tanto no va a quedar ningún hombre sobre la tierra para que le demos descendencia a nuestro padre. ¿Qué hacen ellas? Emborrachan a su padre y no les cuento más. Cada una tuvo un hijo. Una tuvo un hijo que se llamaba Amón y la otra tuvo un hijo que se llamaba Moab. Y de ahí vienen los amonitas y los moabitas. ¿Habían escuchado esa historia? Bueno, Génesis 19, búsquenlo y ustedes lo van a encontrar. Estos pueblos, los moabitas y los amonitas, estaban ubicados en el sector este y sureste de Israel. ¿Ustedes conocen Israel? O al menos en mapa, ¿cierto? Yo al menos nunca he ido a Israel, pero el mapa de Israel, ¿lo han visto? Israel era esto. Y aquí había una pequeña franjita que se llama el Mar Muerto. Justo en esta zona, al lado del Mar Muerto, estaba Moab, y abajo estaba Amón, o donde habitaban los moabitas, y acá abajo los amonitas, y acá estaba Israel. Entonces, de Egipto, ellos viajaron, pasaron por el Mar Muerto y tenían que pasar por esas tierras de Moab y Amón para llegar al pueblo que Dios les tenía, que era Canaán. Entonces, el asunto es que, como ellos eran vecinos, eran como esos vecinos desagradables. ¿Dónde viven ustedes? ¿Tienen vecinos desagradables, no? ¿Han tenido esos vecinos que uno les va a decir, oye, bajen la música y la suben más? ¿O no como los que no tienen vecinos? ¿Le ha pasado? Oh, qué desagradable esos vecinos. Uno dice, Señor, ayúdame por favor a crecer en paciencia. Y me manda más vecinos así. Pero estos vecinos eran bastante desagradables. Ellos siempre buscaban una instancia para aprovecharse de ellos. Ellos le robaban a los israelitas. Ellos mataban israelitas. Ellos hacían que los israelitas buscaran otros dioses. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel había salido de la tierra prometida desde Egipto,
los moabitas y los amonitas le hicieron la vida imposible cuando el pueblo de Dios tuvo que pasar por ahí. No solo rechazaron su pasada por el camino, sino que buscaban formas de motivar y servir a otros dioses. O sea, ellos odiaban tanto a los israelitas porque crecían en número, porque crecían en bienes materiales, que finalmente ellos decían, no, ¿cómo es posible que esto pase así? Yo quiero esa plata. Entonces ellos convencían a los israelitas de que sirvieran a Baal. ¿Habían escuchado a Baal, cierto? Ya, justamente ellos fueron los que trataron de conquistar sus ideas, sus pensamientos con filosofías baratas para que ellos sirvieran a Baal. ¿Y saben cuál fue la forma de que el pueblo de Israel sirviera a Baal? Los amonitas y los moabitas dijeron, nuestras mujeres vírgenes, enviémoselas a los israelitas para que ellos se casen con ellas y ellas les hagan servir a otros dioses. No es que eso pase ahora nomás. Eso pasaba en aquel entonces también. Ellos decían, hagamos que nuestras mujeres seduzcan a sus hombres y así podremos entrar con nuestros dioses y tal vez a causa de la idolatría quedarnos con sus tierras. Adivinen lo que pasó. Fue así. Amós, de hecho, un profeta del Antiguo Testamento, también habló contra estas ciudades por los malditos que eran contra el pueblo del Señor. En Amós 1:13, Amós capítulo 1, versículo 13, el profeta dice cuáles fueron las razones por las que los amonitas y los moabitas iban a ser juzgados. Dice el texto, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras, y aquí viene el castigo del por qué iban a castigar a Amón, para ensanchar sus tierras, esto es fuerte, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. En otras palabras, le hicieron abortar. Le hicieron abortar. Lo que los amonitas hacían eran agarrar a las mujeres de Galaad que estaban embarazadas, agarraban un cuchillo, perdón lo explícito, pero agarraron un cuchillo, partían en 2, abrían su estómago, daba igual si la mujer moría, era lo más probable en aquel entonces, sacaban a su bebé y se lo entregaban a Baal. ¿Y saben cómo entregaban a Baal los amonitas y los moabitas? Creaban una estatua, un toro principalmente, y lo que hacían era encender fuego por abajo, el lugar era cerrado, metían a las guaguas y tapaban el toro. ¿Se fijan lo malvados, disculpando la expresión, lo malditos que eran Amón y Moab? Eso es lo que Dios está diciendo, yo los voy a juzgar porque ustedes se trataron, no solamente intentaron, sino que se sobrepasaron con mi pueblo. Abrieron a las mujeres, hicieron abortar a las mujeres, sacaron a los bebés y se los entregaron a los Baales. Estos tipos eran crueles. Así que el juicio divino contra Moab y contra Amón era inminente. El desafío que le hicieron a Dios, jactándose en su contra, solo iba a traer destrucción. Convirtieron su tierra en un lugar estéril y su pueblo en esclavos de otras naciones. Dice el texto en el versículo 9 que el Dios del pacto, ese Dios que promete y cumple, iba a traer venganza. Haría que ellos sean pisoteados por el remanente y el remanente ocuparía su tierra. En otras palabras, Dios le estaba diciendo que aún en el juicio del Señor, Dios ama a su pueblo escogido. Hermanos, aún en medio del juicio, aún en medio de tu dolor, aún en medio de tu angustia, aún en medio de tus problemas tan simples, de pololo, de polola, problemas matrimoniales, con tus hijos, con tu madre, con tu padre. Hermanos, en medio de todos esos problemas, Dios te sigue amando. Las consecuencias van a estar. Las consecuencias de mi pecado van a estar. Las consecuencias de tu pecado van a estar. Y a lo mejor te van a acompañar toda tu vida, pero Dios jamás te dejará de amar. Dios jamás te dejará de amar. Ahora fíjense en algo. El juicio que está dando el profeta es contra naciones que hicieron lo malo hace mucho tiempo. Porque Moab y Amón ya habían sido destruidas en aquel entonces. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios está juzgando a naciones pasadas
a naciones que ya pasaron, a naciones que hicieron lo malo, si hoy no están? ¿Cómo es posible eso? ¿Dios entrega el juicio pasado? ¿Dios viaja al multiverso y va a otro momento de la historia? No. En los versículos que está hablando, lo que está diciendo Dios es: yo voy a juzgar a todo aquel que haga lo malo contra mi pueblo. Hermanos, ¿hay alguien que te ha dañado? Del Señor es la venganza, no tuya. ¿Hay alguien que se ha ido contra ti? Del Señor es la venganza, no tuya. ¿Hay alguien que te ha perseguido? Del Señor es la venganza, no tuya. Por eso Jesucristo lo presenta de esa manera. Él dice: hermanos, si ustedes son mis enemigos, si ustedes me dañaron mucho, si ustedes me ofendieron, si yo los tenía aquí después que estaban acá abajo, por todas las cosas que hicieron, pero aún si ustedes necesitan agua, aquí está el agua. Yo te doy de beber. Si ustedes necesitan abrigo, yo te doy el abrigo. Si ustedes tienen hambre, yo te doy comida. Porque eso es lo que dice el Señor. No es tuya la venganza, es de Jehová. No era la venganza del pueblo de Israel contra Amón y Moab, sino que del Señor. El Señor se vengó de esas naciones. Lo que Dios está diciendo: ahora vienen los caldeos sobre ustedes, los babilónicos, y se los van a llevar cautivos, y van a violar a sus mujeres, y van a matar a sus hijos. Y yo no estoy hablando de más, son cosas explícitas de la Biblia que hay que enseñar. Son cosas que iban a suceder, pero ¿qué dice el Señor? Aún en medio de todo ello, la venganza no es tuya. Los judíos lo entendieron mal. Ellos dijeron: nosotros estamos esperando un rey que venga con espada para finalmente eliminar a toda nación, para que mate a los romanos. Pero llega un hombre pobre que no tenía dónde recostar su cabeza y que más encima es vituperado, es golpeado, es maltratado y es muerto. ¿Qué tenían en mente los judíos? Violencia, justicia de otro tipo. ¿Pero qué tenía en mente el Señor? Una justicia amorosa. Eso es lo que el Señor nos está mostrando. Eso es lo que el Señor nos está mostrando. Lo que el texto quiere decir es que todos los enemigos del Señor recibirán venganza de Dios. Los pasados, los presentes y los futuros. Dios puede usar a quien Él quiere. Como lo vemos en el libro de Job, hasta el diablo fue usado por Dios. ¿Qué andaba haciendo el diablo según el libro de Job? Dando vueltas en la tierra. Aquí ando, merodeando la tierra porque no tengo nada más que hacer. Y el Señor le dice: mira, yo ya te voy a entregar tu juicio a tu tiempo. Yo ya te voy a juzgar, tú vas a ser desechado por completo en el lago eterno de fuego, vas a sufrir. No digo lo contrario. Pero mientras tanto yo te voy a usar, dice el Señor. Y ahí le dice: ¿no has pensado en mi siervo Job? Pruébalo. Porque aun cuando el enemigo trata de controlarnos, cuando el enemigo trata de botarnos, cuando el diablo trata de zarandearnos o nos zarandea, el Señor nos sostiene. El Señor nos sostiene. Los pueblos extranjeros, el mundo en general, intentará de mil formas persuadirnos de que lo mejor está fuera del reino de Dios. Ellos nos muestran la Biblia que ocuparán hasta nuestra área más débil para zarandearnos. Como lo hicieron los moabitas y los amonitas con Israel. ¿Cuál era el área débil de los israelitas? Adivinen. La sexualidad. ¿Cuál es el área más débil de los hombres en general? Son tres: la fama, el dinero o la fortuna y las faldas. Lo que se conoce como las tres F. Las tres Fs: fama, fortuna y faldas. Lamentable, hermanos, pero cierto. Lamentable, pero cierto. En palabras más simples, ellos buscaron que los hombres de Dios buscaran placer fuera del pacto con Dios para satisfacer las necesidades, cuando nuestras necesidades no están en otro lugar que en la llenura del Espíritu Santo. En aquel entonces ellos no conocían a Cristo, ellos no conocían al Señor, ellos no conocían quién habría de venir, pero sí tenían la promesa. Nosotros tenemos a Cristo, nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él es nuestro consolador, Él es quien nos consuela, Él es quien nos anima, Él es quien nos ayuda. Hermanos, van a venir mil formas de satisfacer nuestros deseos.
Y no hablo solamente de sexualidad, hablo de pelambre, por ejemplo. Hablo de chisme, hablo del hurto, hablo del robo, hablo de la envidia, el 10º mandamiento. Por contarle algo, hermanos, esto que queda aquí, que no salga de aquí. El otro día yo decía, yo siempre tengo la tendencia a mirar los patios de los vecinos, como los patios de las casas. Yo digo, hoy podría tenerlo más bonito. Oh, pero mira qué patio más hermoso, me encantaría tener eso. Y claro, yo no lo miraba de esa manera, pero la Vani me decía, oye, ¿y el 10º mandamiento qué pasa? Y yo le dije, claro, que den vergüenza, que den vergüenza. Mi esposa me pastoreó, no porque me haya pastoreado, eso es bueno, sino que quedé en vergüenza porque estaba pecando y no me daba cuenta. Yo mismo en cosas tan pequeñas, finalmente termino envidiando la casa de otro porque yo no tengo. Y no sé si le ha pasado a ustedes. Hablo de cosas pequeñas, el patio, cosas así. Pero son cosas que suceden, tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablarnos, no puede ser tabú. Es necesario que nos demos cuenta. Y el pueblo de Israel caía fácilmente ante cualquier Dios. Y nosotros no andamos tan lejos. Nos hemos unido a la cultura de nuestra época en un cristianismo simplista de domingo. ¿Cómo es tu cristianismo?, te pregunto yo. ¿Vienes a la iglesia los domingos? ¿Vienes a la iglesia de vez en cuando? ¿Esa es tu forma de cristianismo? ¿Es eso el cristianismo? ¿O va más allá? Si alguien piensa distinto a mí, le pego la cortá, como se dice. ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién de nosotros ha dicho, pero es que ya me lo he hecho muchas veces, lo corto? Yo lo he hecho. ¿Qué es eso? No es nada más que cultura del mundo en mí. Si alguien me hace, me la paga. No, pero la excusa moderna es que ya me la han hecho demasiadas veces. Ya una te creo, dos te creo, tres te creo, pero ya la cuarta no, pues mucho. Hermano, yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. Cuando nosotros predicamos la Biblia, ¿cuál es nuestra intención? ¿Predicarla para ustedes y no para mí? No, primero para el que predica, porque yo estoy estudiando la Biblia, entonces digo, oye, primero yo soy el pecador, soy primero, decía Pablo, por lo tanto yo soy el segundo más pecador después de Pablo. Pero Jesucristo nos muestra una ética distinta. ¿Qué nos dice Jesús? Pero Señor, ¿qué hago si alguien me pega? ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Qué dice Jesús? Incluso hasta, o sea, un término matemático, incluso hasta 70 veces 7. Dios nos está diciendo que puedes perdonar, no sé, 490 veces. Estoy exagerando. 500 veces. Él dice, perdona siempre. Perdona siempre. Hermanos, Dios nos está llamando a vivir un cristianismo serio. No que no podamos reír, no que no podamos disfrutar de la gran armonía que estamos teniendo. No que no podamos disfrutar de las bromas que nos podamos tirar de vez en cuando. Sino de un cristianismo que se toma en serio. Que verdaderamente si la Biblia me dice no, entonces no. Aunque me eche el mundo encima. El tema está, ¿estás dispuesta a echarte el mundo encima? No estoy hablando de orgullo, simplemente a seguir la palabra del Señor. Es mucho mejor perder el mundo que perder a Cristo. Nosotros tenemos la tendencia a ser jueces de nuestra vida, argumentando que nuestra sabiduría es necesaria. Pero la venganza, como decíamos recién, es del Señor, hermano, no es mía. Israel era pecador. Y creaban un odio gigantesco contra sus enemigos. Estos malditos hay que destruirlos, decían ellos. Vamos contra Moab, vamos contra Amón. Hay que rearmarse, vamos a destruirlos. Pero el Señor de los ejércitos dice no. Mía es la venganza. Moab y Amón cayeron. Así que tú confía. Porque como hijo tendrás heredad, dice el texto, toda la tierra y la vida eterna. Las razones del juicio contra los extranjeros que no pertenecían al pueblo era por, como dice el versículo 10, por su soberbia, por su afrenta y por su ego. Versículo 10 al 12. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. ¡Terrible! ¿Recuerdan esta palabra? Terrible, se la expliqué un día sacándole ejemplo de los perros que atacan a una niñita.
o niñito. Imagínense una niñita de 5 años, indefensa, flaquita, que no sabe cómo defenderse y de repente aparecen 5 Rottweiler con hambre. Y la niña grita y no tiene nada más que hacer porque los perros van a atacar. De eso estamos hablando, de ese tipo de terrible estamos hablando. No hay quien te defienda, no hay quien te dé salvación de ese grito desgarrador. Lo que el Señor está diciendo, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra. A todos los dioses de la tierra, desde sus lugares se inclinarán a Él todas las tierras de las naciones. Y finalmente, como el hermanito que nadie quiere, también vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. La soberbia, primeramente, la afrenta y el ego en nuestro pan de cada día. ¿O me equivoco? ¿Quién de aquí no ha tenido soberbia esta semana? ¿Quién en esta semana no ha sido soberbio? En nuestro pan de cada día. La soberbia, o sea, la actitud de superioridad imponiendo la opinión. Aquí los que están casados saben lo que es la soberbia, ¿cierto? Los que estamos casados sabemos lo que es la soberbia. ¿Qué es la soberbia? No, pero si no es eso. No, pero si es que no. Hermanos, soberbia, la afrenta, ofendiendo a otro cuando me enojo. Ah, pero ¿y cómo tú? Hermanos, nuevamente estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí. Y el ego, tomándome como más importante que el resto. Es que yo soy importante. Yo no busco tu bienestar. Yo busco yo sentirme bien, yo sentirme cómodo, yo sentirme tranquilo. Yo. Moab y Amón disfrutaban de la gloria personal, hermanos. Y si había alguien comprometido con su fe, no era los lafuentinos, po. No, mentira, ustedes sí están comprometidos. Pero si había alguien comprometido con su fe, eso eran los moabitas y los amonitas. Ellos estaban al 100% comprometidos con su fe. Buscaban de 1000 formas el que otros adoraran a sus dioses. Súper comprometidos. Ellos no buscaban embellecer sus palabras. Ellos simplemente encontraban la forma de hacer pecar al resto y lo hacían. La más fácil, ya la dijimos, ¿cierto? Según Amós 1:13, engatusar a los hombres con las mujeres de Moab y Amón. ¿Y entienden lo que significa esto? Estos pueblos extranjeros eran capaces de entregar a sus hijos a sus dioses, aun cuando eso significara la muerte de un ser querido, porque su fe era mayor que el amor. Y nosotros no somos capaces de entregar la educación a nuestros hijos porque es muy difícil, porque estoy cansado, porque no sé, porque prefiero que la iglesia críe a mis hijos en el camino del Señor, porque prefiero que el colegio críe a mis hijos en lo ético y en lo moral, que otro se haga cargo de mi deber, que otro se haga cargo de lo que yo debo hacer, porque es mucho más fácil. Terrible será Jehová contra ellos, dice el Señor. Terrible será Jehová. Ellos van a ser destruidos. Y mi pregunta es, ¿queremos ser destruidos junto con ellos? ¿Queremos nosotros ser destruidos junto con Moab y Amón? En nuestro entorno se nos ha inculcado que la música de rock, por ejemplo, la música de rock, echa a perder a nuestros hijos. ¿O a ustedes no le enseñaron eso? A mí en algún momento me dijeron, no, pero es que el rock es de Satán, el rock es del diablo. Algunos se ríen porque saben que es verdad. Muchos dijeron eso. Que si fumas o que si bebes no puedes entrar a la iglesia. No, si fumas o si bebes, quédate afuera, hasta que dejes de fumar y dejes de beber. O si eres homosexual, no tienes perdón de Dios. ¿Pero es eso lo que nos dice la Biblia? ¿Es eso lo que nos dice la Biblia? Yo no estoy diciendo que ustedes tengan que ser alcohólicos, que tengan que ser homosexuales, que tengan que ser satánicos, no. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. La Biblia nos dice que el diablo se viste de ángel de luz, hermanos. El diablo no va a buscar seducirte con drogas. El diablo no va a buscar seducirte con televisión.
El diablo no va a buscar seducirte con música de rock. El diablo se va a introducir a la iglesia y va a buscar que vivas un cristianismo light. Un cristianismo light que reemplaza a la palabra de Dios con sucedáneos. Las drogas, los excesos, las ambigüedades te la va a entregar tu propio pecado. El diablo dice, ellos ya me ayudan con esto. Si ellos mienten, si ellos roban, si ellos adulteran, si ellos fornican, bueno, ellos ya lo hacen, es súper fácil para mí, dice el diablo. Pero lo que yo voy a hacer, no solamente quiero destruirlo a él, no solamente quiero destruirla a ella, sino que voy a ver que toda su familia sea destruida. ¿Cómo? Viviendo un cristianismo light. Yendo a la iglesia cuando se me plazca, tal vez cumpliendo los mandamientos del Señor cuando quiera nomás, porque en otras ocasiones, no, es que es muy difícil. No, démosle nomás. Y para ello, el diablo va a hacer lo imposible por robar, por matar, por destruir y aún más por dividir. Y aunque ustedes no lo crean, el diablo ya estaba allí, en el pueblo del Señor. Imagínense, era el pueblo del Señor, pero el diablo estaba allí. ¿Cómo lo vemos ahí? Jesucristo dice, Padre, te pido que sean uno, como tú y yo somos uno. Fíjense en esto, el diablo decía, Jesucristo decía, te pido, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. El pueblo de Israel ya estaba dividido. ¿Cuántos reinos existían? El reino del norte y el reino del sur. ¿Cuántos pueblos eran? Uno. ¿Cuántos reinos eran? Dos. El diablo estaba haciendo su tarea. El diablo había hecho su pega. Y mientras él se reía, los pueblos que rodeaban a Israel se reían porque peleaban entre ellos mismos. Ellos decían, de repente ni siquiera es necesario entrar al pueblo si al final ellos mismos se van dividiendo. Ellos mismos van peleando. Ellos mismos están humillándose entre ellos. ¿Se entiende? ¿Entienden para dónde voy o no? De repente nosotros mismos buscamos la división. Y esa es obra del diablo. Entonces mi pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué tan unidos estamos? ¿Estamos siendo como los pueblos que recibirán la venganza del Señor? ¿O estamos anhelando verdaderamente vivir la paz que Dios da? La razón del juicio de Dios sobre Moab, sobre Amón, es por su soberbia y por su falta de respeto hacia Dios. Damos gracias a Dios que la salvación es por gracia, ¿cierto? Damos gracias al Señor que la salvación es por gracia y no por obras, porque simplemente nosotros ya hubiésemos destruidos. Demos gracias a Jesús por su muerte y porque Él recibe la ira por nosotros. Damos gracias a Jesús porque la misma ira que fue sobre Jesús va contra Moab, va contra Amón, va contra los caldeos. Pero en nuestro caso, que aquella ira también va contra nosotros, la recibe Jesucristo por nosotros. La recibe Jesucristo por nosotros, como dice el versículo 11. Cuando Dios termine de destruir a todos los dioses de esta tierra y a todos sus seguidores, entonces toda la tierra se inclinará a Dios. Porque los enemigos de Dios, todos los que practican el pecado, se burlan de Dios. Pero irónicamente, no saben o no reconocen que Dios les ha usado para sus planes y propósitos. Muchos de nosotros quizás no nos reímos del cristianismo, pero muchos de nosotros tenemos la misma actitud de aquel tipo que lo entrevistaron en algún momento y él decía, oye, ¿y qué te dicen tus papás por ser rockero? Él dice, que prefiere estar en el infierno. Y se burla, claro, es una talla, es chistoso, jajaja, me río. Pero hermanos, aquellos que se ríen contra nuestro Señor, finalmente serán destruidos. Y eso no depende de ti. Y eso no depende de mí. Los egipcios, los asirios, los babilónicos, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los caldeos, los romanos, los imperialistas, los pueblos, todos van a caer de rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no hay movimiento, no hay filosofía que sobrepase lo que Dios es. Y esa es nuestra esperanza. Nosotros clamamos por justicia todos los días. Nosotros clamamos por justicia,
pero Dios nos dará a su tiempo un consuelo sin igual. Por eso hoy día el Señor te invita a aceptar el proceso que estás pasando. Por eso el Señor te invita a aceptar las dificultades que estás teniendo. Por eso el Señor te invita hoy a que vengas delante de Él y te arrepientas para que no seas incluido entre los moabitas y los amonitas, sino que tal cual el pueblo del Señor fue perdonado en Cristo, tú y yo también seamos perdonados en Él. Amén. Les quiero invitar, hermanos, a que ustedes puedan pensar y meditar en esto. Que no lo tomen a la ligera. Lo que decimos todos los domingos, es fácil venir a la iglesia. Es fácil venir todos los domingos. Es fácil llegar hasta aquí. Algunos dicen, no, es que es súper difícil por el hijo, porque hay que vestirlo, hay que darle comida, hay que bañarlo, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Y sí, es complicado. Pero hermanos, el Señor no solamente pide un cristianismo de domingo. El Señor pide un cristianismo diario. Pide un cristianismo de vida. Seamos santos, porque Dios es santo. Amén. Le invito a orar, hermanos.